El Sevilla Fútbol Club anunció la semana pasada la destitución de Matías Almeida como técnico y la contratación de Luis García Plaza, así que hoy en Minuto 87 analizamos la situación del conjunto hispalense. Bueno, bienvenidos un día más al canal. Hoy, lógicamente, tras la destitución de Matías Almeida, tocaba un poco hablar del Sevilla Fútbol Club, pero bueno, comentar que hoy es un vídeo, lógicamente, para los sevillistas también, pero también para los aficionados que no sois sevillistas. ¿Por qué digo esto? Porque al final hoy, sobre todo, en este vídeo, bueno, como ya habréis visto en el título, vamos a tratar el tema de por qué el Sevilla ha llegado a estar en la situación en la que está ahora, cuáles han sido los sucesos y los acontecimientos que han pasado en todos estos años para que un gigante del fútbol español y del fútbol europeo, como ha sido el Sevilla, esté en esta situación tan complicada en los últimos años. Así que bueno, esta historia os la sabéis prácticamente de memoria los sevillistas. Vamos a hablar primero del contexto un poco y luego también hablaremos del futuro y de cosas de esta temporada a nivel emocional, futbolístico, que creo que han influido, por supuesto. Así que bueno, sin más dilación, vamos a empezar con el contexto. Como ya sabéis, el Sevilla es uno de los clubes más grandes de toda España y ha sido un gigante europeo en este siglo XXI, ha conseguido 7 Europa Leagues, que es una absoluta barbaridad, y sobre todo el gran artífice de todos estos triunfos fue Monchi, su director deportivo, que al final controlaba varios mercados de otros países, sobre todo el francés, a la perfección, traía futbolistas que luego se revalorizaban, y el Sevilla, sobre todo con ese modelo, consiguió muchísimos triunfos. Al final hay un año clave que es el de 2023. En verano de 2023 se va Monchi, después de unos últimos años no tan buenos, porque ¿qué había hecho Monchi? En los últimos años había hecho contratos que no sé si el Sevilla se podía permitir. Por ejemplo, el caso de Martial, el caso de Tecatito Corona, el caso de Acuña, que también cobraba muchísimo, con salarios demasiado altos, que eso a futuro le ha perjudicado bastante. Y ya digo, en el verano de 2023 sale la figura de Monchi, vamos, sale del club, que era una figura importantísima, y en diciembre de 2023 de ese mismo año, bueno, no son exactamente elecciones, pero llega a la presidencia del Nido Carrasco, que era el hijo del que ya había sido muchos años presidente del Sevilla. Encima hay ahí bastantes problemas y bastantes tensiones a nivel familiar. Pero básicamente estas son dos decisiones que no crean precisamente optimismo en la afición del Sevilla, y esa misma temporada, la 23-24, el Sevilla está toda la temporada con Quique Sánchez Flores, que bueno, tuvimos un vídeo analizando su llegada a la vez hace poco. Me parece un grandísimo entrenador. Creo que hizo un trabajo mejor del que se dice, a lo mejor podría haber hecho más porque no tenía tan mala plantilla, ni muchísimo menos. La plantilla se ha ido devaluando año a año, pero esa temporada no tenía tan mala plantilla, pero bueno, creo que hizo un trabajo de aprobado, sinceramente. Quique Sánchez Flores no renueva, acaba contrato y no acaba renovando. Y en la 24-25 llega García Pimienta, Xavi García Pimienta, que había hecho una gran temporada la temporada anterior, valga la redundancia, en Las Palmas, con un estilo sobre todo de posesión que le había funcionado muy bien la primera vuelta, la segunda no tanto. Y sinceramente yo creo que en cuanto a los resultados deportivos, Pimienta lo hizo bien. ¿Cuál es el problema? Que sobre todo el problema que yo veía es que no tenía mucha conexión con la afición y que el estilo en el Pizjuán aburría, por así decirlo. Y ya digo que para mí hizo un buen trabajo porque había tenido bajas importantes en los últimos mercados, pero tras una mala racha, ya sabéis cómo funciona la directiva del Sevilla, no hace falta que os diga nada. Tras una mala racha le acaban destituyendo a Pimienta, que estaba a 7 puntos del descenso, y obviamente yo entiendo que el seguidor del Sevilla es optimista por naturaleza, por todo lo que ha vivido estos últimos años, pero para mí no estaba haciendo para nada un mal trabajo Pimienta. Ya he dicho que creo que hay otros condicionantes, sobre todo por los que salió. Al final, esa temporada, el Sevilla se acaba salvando un poco de milagro con Joaquín Caparrós, que llega al rescate, aunque tampoco mejora mucho la situación, al revés, la empeora. Y ya el partido del Leganés es un susto serio. El Sevilla, ya digo, que está a punto de descender y es un susto bastante, bastante serio. Y vamos a ir terminando el contexto. Bueno, básicamente yo lo que empiezo a ver es que a partir de la 23-24, ya digo, bueno, vuelvo un poco atrás, pero cuando termina la temporada y Quique Sánchez Flores en el banquillo, yo me doy cuenta de que a lo mejor el Sevilla tiene que empezar a rebajar las expectativas, que ya digo que es algo muy complicado después de todo lo que venía, pero al final la plantilla veo que se va devaluando, que va perdiendo muchísima calidad y que es la que es. Pero bueno, esta temporada, en la 25-26, en el verano de la 25-26, viene Matías Almeida, un entrenador con personalidad que de primera se encaja muy bien con la afición. Yo le había colocado al Sevilla en mi predicción de principio de temporada 14º, 15º, porque veía que la plantilla, sobre todo en el centro del campo, le seguía faltando muchísima calidad y los canteranos tampoco daban un paso adelante, que de eso hablaremos más tarde también. Pero bueno, al final llega Almeida, tiene un principio de temporada
brutal, que de hecho hice un vídeo, que si no lo habéis visto, los aficionados del Sevilla lo podéis ir a ver, hablando un poco, un vídeo cortito hablando de lo bien que le estaba yendo al Sevilla de Almeida y hasta dónde podía llegar esa temporada. Y yo en ese vídeo comentaba que me estaba gustando mucho las piezas que estaba tocando a nivel táctico Almeida, que creía que estaba transmitiendo muchísima energía, pero que pese a ello estaba sobrepuntuando y eso luego se equilibra. Efectivamente se equilibró y luego sobre todo creo que hay un suceso que fue diferencial para su destitución, que fue esa expulsión de 8 partidos, creo que algo exagerada, sinceramente, y al final creo que fue una situación que influyó mucho a nivel interno, y ya digo que ya se comunicó la noticia la pasada semana de que Matías Almeida dejaba de ser entrenador del Sevilla y Luis García Plaza era el nuevo técnico del conjunto hispalense. Ahora vamos a hablar con los temas de esta temporada, ya digo que no me voy a enrollar demasiado. Con los temas de esta temporada, bueno, yo quería empezar hablando por el deportivo, que no digo que sea el menos importante, pero bueno, sabemos que hay muchos factores. A ver, al final, bueno, en cuanto a LGP, que es el entrenador que llega, me parece uno de los mejores entrenadores posibles para el Sevilla. ¿Por qué? Porque está en una situación complicada el Sevilla, o sea, está ahí con el descenso y es un entrenador con mucha experiencia, experto también en sacar clubes de situaciones difíciles y sinceramente tiene un currículum buenísimo. En otra situación ya digo que el Sevilla hubiese optado a un entrenador con muchísimo más renombre incluso, pero Luis García Plaza ahora mismo me parece una alternativa muy buena. Luego también quería hablar del tema de la cantera, que al final la cantera, el Sevilla ha tenido canteranos de muchísimo nivel, siempre ha tenido una cantera muy buena y en los últimos años también se ha devaluado un poco. Al final han salido muchos futbolistas, en parte por el tema económico del que luego hablaremos, que parecía que sí, pero al final se han caído. Isaac Romero tiene esa gran temporada al lado de Youssef En-Nesyri, pero ha caído muchísimo. Carmona, que a mí me gusta, esta temporada también ha bajado mucho el nivel. A mí Juanlu, que es un futbolista que nunca me ha gustado tanto como a la mayoría, ha dado un paso atrás claramente. Se hablaba de que en verano podía llegar una oferta muy buena por él y esta temporada, sinceramente, muy flojo. A mí el que más me gusta, sinceramente, es Quique Salas. Y Castrín cuando ha jugado me ha gustado bastante, pero al final ya digo, creo que los canteranos tenían que dar un paso adelante y me da la sensación de que no lo han dado. Luego, volviendo a lo de Luis García Plaza, creo que encaja muy bien con la plantilla, porque al final es una plantilla con perfiles muy físicos y si algo destacan los equipos de Luis García Plaza, si en algo han destacado, es en ser equipos fuertes en los duelos, equipos incómodos, ya lo demostró en el Alavés, equipos que son muy fuertes en los duelos. Creo que eso le puede venir bastante bien. El tema es que a la plantilla del Sevilla le falta muchísima calidad. Su futbolista más diferencial a nivel de calidad y de talento es Rubén Vargas, que a mí me fascina, pero ha estado lesionado casi toda la temporada. De hecho, la racha tan buena con Almeida es cuando estaba Rubén Vargas, no creo que sea casualidad. En el centro del campo le falta mucha calidad. Su mejor futbolista esta temporada, con diferencia, está siendo Blajodimos, el portero, que está haciendo una temporada brutal, era un futbolista ya con renombre en Europa y está cedido, o sea, con eso digo todo. Sinceramente, que el portero sea el mejor futbolista esta temporada, creo que dice bastantes cosas. Y bueno, vamos finalizando con el vídeo, nada, me quedan 3 cositas más, voy a hablar luego del futuro del Sevilla, que va a ser lo último, y ahora voy a hablar del tema económico y del tema emocional. Del tema emocional, muy poquito que decir, pero al final Sevilla viene de temporadas mucho más complicadas, con lo que ya digo que ha sido el Sevilla Fútbol Club en este siglo XXI, y al final eso es clave, porque creo que a nivel anímico, quieras que no, te afecta. Y también quiero destacar que esta temporada, que a nivel emocional creo que también afecta, no he encontrado la regularidad en prácticamente ninguna parte de la temporada. Tenía muchos altibajos, tuvo un gran inicio, luego se cayó, luego se volvió a revertir un poco, pero sinceramente creo que ha sido bastante irregular y eso ha afectado. Y luego, lógicamente, tenía que hablar del tema económico, que es clave. Bueno, la plantilla del Sevilla ya digo que se ha devaluado en los últimos años muchísimo. Ya digo que en parte ha sido por la gestión de Monchi de los últimos años, que al final hizo contratos muy largos, con grandes salarios, se me olvida el de Januzaj, que sigue en plantilla, y eso al final te afecta muchísimo. El Sevilla, tras cambios en la normativa de la Liga y tras la gestión de Monchi, ya digo, de los últimos años, que en los años anteriores había sido magnífica, pero en los últimos años con esos salarios altos, más altos de lo probablemente lo que podía pagar el Sevilla, le ha condicionado hasta el punto de que el Sevilla tiene el límite salarial más bajo de toda la liga y encima ha tenido sanciones UEFA. Pero para que entendáis un poco el tema del límite salarial, que supongo que muchos estaréis bastante puestos para que veáis incluso lo que influye, el Sevilla no solamente es que no puede actuar como el Sevilla, lo que ha sido habitualmente, sino que no puede actuar prácticamente en el mercado como un club normal. ¿Por qué digo esto? Porque al final el Sevilla puede traer menos refuerzos por el tema del límite salarial, por el tema de los salarios, que al final un recién ascendido, y eso creo que
le condiciona muchísimo porque al final no puedes traer a prácticamente ninguna pieza y si no puedes traer a prácticamente nadie y tu cantera tampoco despega, la situación es realmente dramática. Y vamos a finalizar con el futuro de forma bastante breve. Bueno, y al final ya he dicho que el seguidor del Sevilla es muy exigente, como es lógico, y no me extraña esa escena del otro día de la gente yéndose del campo tras el partido, tras la derrota con el Valencia, que precisamente ha mejorado, pero tampoco es que esté en un gran momento respecto a lo que son Valencia y Sevilla. Están los dos muy mal, como ya sabéis. Y al final yo creo que hay que pensar que en los próximos años el Sevilla tiene que rebajar las expectativas. Sé que es muy difícil, pero por lo menos hasta que se recupere económicamente. Y eso no pasa de un día para otro, porque al final, si has tenido una gestión bastante complicada, por así decirlo, durante años, eso te va a afectar durante muchísimos años. Va a ser una lastra que vas a tener y a corto plazo ya digo que no me parece fácil, nada fácil de solucionar. Cosas positivas, creo que tiene un gran director deportivo, que es Cordón, pero al final tiene una tarea, ya digo, que es complicadísima. Y también creo que ha fichado un gran entrenador, el EGP, que también os digo que con esta directiva no sé lo que va a durar. Pero bueno, ya digo, creo que el Sevilla, aunque sea complicadísimo para los aficionados del Sevilla, tiene que rebajar las expectativas, porque al final, si me pongo a pensar en muchos entrenadores, muy pocos se me ocurren que serían capaces de dejar esta plantilla actual del Sevilla, que ya digo, me parece entre las 4 o 5 peores de la liga, entre los 10 primeros, sinceramente. Y creo que eso es algo bastante preocupante. Pero bueno, hasta aquí este análisis del Sevilla Fútbol Club, del contexto y todos los acontecimientos que le han llevado a estar en esta situación tan complicada de gigante, no solamente español, también europeo, mucho más que dormido. Y bueno, si os ha gustado, dejarme un like, poner comentarios de qué opináis sobre todo, porque al final creo que hay muchas partes de las que hablar, ya digo, del tema económico, del tema deportivo, del tema de la directiva, hay muchos temas de los que hablar. Y si os ha gustado, suscribiros, que estamos a punto de los 500 y activar la campanita para no perderos nada.